bajo la... Así que realmente me siento muy a gusto y como en casa un saludo también para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. ¿Cómo te sientes para enfrentar un nuevo reto profesional y gremial? Muy bien, comprometido, con determinación, con valor, con fuerza, con ganas y entusiasmo de contribuir más ahora desde este ámbito, ¿no? Sigo en la Cámara de Comercio de Guayaquil, el comité empresarial es liderado, digamos, por algunos de los gremios en algunos de los momentos va cambiando cada año o cada 2 años. En este momento lo tenemos en la Cámara de Comercio de Guayaquil, así que es una oportunidad para poder contribuir desde una perspectiva más nacional en lo que venimos trabajando, que es justamente impulsar el crecimiento económico, impulsar el sector productivo, impulsar el empleo, impulsar el desarrollo económico de nuestro país, que es lo que todos queremos realmente, ¿no? Entonces, muy entusiasmado, con muchas ganas de aportar más, ¿no? Bueno, economista, entramos en materia ya cuando son exactamente las 7 de la mañana con 7 minutos. Usted está escuchando Caché Noticias y Opinión. 9 meses ya de este gobierno. Hay algunos aciertos, algunas falencias también. Se había prometido las reformas laborales, se habían prometido también el proyecto de ley para generar inversiones. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué conoce el gremio empresarial al respecto? Sabemos que se va avanzando. El tema laboral lo esperamos para este año. Obviamente es un tema delicado, es un tema que no se lo conoce bien en algunos ámbitos, en otros hay oposición, hay gente que no quiere que se hagan reformas laborales. La mayoría de sectores ya tienen un consenso de que debe existir una reforma laboral. Lo que no hay el consenso todavía es qué debe contener esa reforma laboral, pero de que se necesita crear empleo para los millones de personas, más de 5 millones, que no tienen un empleo adecuado, es una necesidad urgente de nuestro país. Y a mí me gusta siempre invitar a los distintos actores y sectores, la Asamblea, por ejemplo, que se asesoren bien económicamente para tratar estos temas desde la perspectiva económica, porque cuando hablamos de temas laborales, se lo aborda siempre desde una perspectiva social, que está muy bien, es necesario, pero nos olvidamos que es también un aspecto económico. Y si nos vamos en contra de los principios económicos, nos vamos en contra de la gente. Si supeditamos la economía a las decisiones políticas, que suelen ser populistas, nos estamos haciendo un harakiri en nuestro país. Y eso es grave. Los países que avanzan todos, que han pasado del subdesarrollo al desarrollo, han hecho cambios laborales, han hecho códigos que sean más versátiles, más flexibles, que en nuestro país se ha vuelto una mala palabra, pero que sean más flexibles, sin retroceder en derechos, pero que sea menos costoso, menos riesgoso contratar para que se pueda contratar más. A veces a las empresas grandes no les es tan complicado cuando los códigos son rígidos. Igual, obviamente, les afecta, pero las empresas pequeñas, las microempresas, los emprendedores, las medianas empresas también, si es muy costoso y riesgoso contratar, no lo hacen. No lo pueden hacer a veces y a veces no se quieren arriesgar a hacerlo. Entonces, hay que hacer lo que hicieron los países que avanzaron. Entonces, la reforma laboral sé que está en la lista, nosotros tenemos conversaciones con las autoridades, pero se está buscando cuál es la manera adecuada y el momento adecuado para poderlo hacer. Nosotros vamos a ayudar con la reflexión, con la explicación de por qué es necesario y de los detalles que son necesarios conocer para que se la pueda acoger y aceptar de la mejor manera posible. De ahí, si va a ser con un código paralelo, como se viene diciendo, o si se va a hacer una reforma al código laboral, ya eso es un tema de los políticos que encuentren cuál es la mejor vía para que tenga aceptación. Desde la perspectiva económica, lo importante es que haya ese cambio laboral, que no es la panacea, esto es importante decir. Tampoco es que esperemos que supongamos que se hace el cambio laboral tal como lo queremos. Y todo el mundo tiene empleo. Ya se arrancó el empleo. Al día siguiente, sí, como el spot del gobierno, Ah. más o menos. Usted ha dicho dos cosas importantes. Hay que reformar, hay que flexibilizar. Lo que por ahora se desconoce son los detalles de esto que sería una nueva propuesta del gobierno. Vimos una inicial cuando se mandó esta megaley, hubo críticas, el gobierno salió salpicado, el gobierno del presidente Lasso dijo incluso vamos a corregir algunas cosas ahí que no tienen sentido. Pero si en las manos del comité empresarial ecuatoriano estuviese proponer una reforma al Código del Trabajo, ¿por dónde empezaría? A ver, esa propuesta que hizo el gobierno
en esa mega ley, en gran parte estaba correcta. El tema es que hubieron ahí algunos deslices que no sabemos quién los hizo y por qué los hicieron. Como que el empleado repare al empleador. Sí, digamos, eso ahí, de hecho, cuando ellos mismos caen, los que hicieron, ellos mismos caen en cuenta que aparecía eso, se dan cuenta que eso no estaba, no debería estar. Entonces, yo diría, fueron errores, que para eso es importante que se coordine siempre con el sector empresarial, privado, para ayudar a dejar el código tal como se necesitaría. Pero de ahí, por ahí había otro más que no me acuerdo cuál era, o un par más de temas. Sí, la posibilidad de desvincular a un colaborador indiferente de los años que tiene en el trabajo, siempre y cuando se muestre su falta de probidad, indiferente de sus años. Es decir, un trabajador que tiene 20 años, resulta que al año 21 dice, sabe que usted no es probo, váyase de aquí. Sí. ¿Cómo así? Y los otros 20 años. Y me va a costar más si se sigue quedando aquí. Exacto, Sí. Entonces sí daba muchas herramientas, muchos cheques en blanco, se puede decir al empleador para que ocurran este tipo de Que se situaciones. aprovecharon unos malos empresarios. ¿Ah? Sí, o y sea, ahí, era la propuesta del gobierno, ¿no? Sobre todo esto daba cuentas de cuál era la intención del gobierno nacional. Si alguien salió mal parado en esa propuesta fue el gobierno, pero lo que le decía, economista, si en sus manos estuviera proponer una reforma al Código del Trabajo, ¿qué temas deberían estar sí o sí dentro? de esa mega ley, si quitamos esos deslices, lo demás estaba muy bien, porque en el fondo lo que se estaba haciendo es mantener los derechos, mantener los beneficios sociales, había 13º, 14º, vacaciones, todo lo que normalmente ha habido, solo que en un nivel un poquito menor, para que sea menos costoso y menos riesgoso contratar. Pero de ahí todo se mantenía y había mayor versatilidad, habían contratos de prueba a menos tiempo, habían contratos a tiempo fijo, lo que se hace en otros países, lo que normalmente debería haber y que nosotros lo explicamos en diferentes maneras. Esa propuesta tenía esos aspectos positivos, solo que ya, pues, es parte de la naturaleza humana, cuando hay dos aspectos que causan ruido y que asombran, pues ya la atención se va en esos aspectos y al final nos olvidamos de las otras reformas que eran positivas. Así que yo creo que habría que corregirlo, seguir conversando. Digamos, el mundo también es un tema de aprender a llegar a consensos, de escuchar a las partes, para poder también acoger las opiniones de otras personas y llegar a un punto intermedio que sirva para impulsar la economía y que también pues, ciertos sectores lo puedan acoger de la mejor manera, sin llegar a una especie de Frankenstein, como se dice popularmente, que por querer complacer a todo el mundo o incluir las opiniones de todo el mundo, terminamos haciendo un código laboral que no cumple el objetivo que necesitamos para impulsar la economía. Por eso sí es importante asesorarse económicamente y ver lo que han hecho otros países. Yo creo que ahí no hay pierde, no hay manera de equivocarse si hacemos lo que los países que ya pasaron al desarrollo hicieron, es decir, adoptar las buenas prácticas de otros países. 7 de la mañana, 14 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el señor economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Pero cuando nosotros adoptamos el esquema monetario de la dolarización en el foro de economistas que formamos aquella vez, nosotros conversábamos, intercambiamos ideas, decía, bueno, ¿nos vamos a la convertibilidad o nos vamos a la dolarización? Nunca más al sucre, porque era el sucre que cada día perdía poder adquisitivo, y de pronto nos dividimos, estábamos 14 economistas, decimos, a ver, los que están a favor de implantar la dolarización, acá, y los que están con la convertibilidad, allá. Pero queríamos mejor un debate con la experiencia de Argentina, que había fracasado la convertibilidad. Dijimos, bueno, demos el paso, vamos. ¿Y por qué traigo este tema, Miguel Ángel? ¿Y por qué, de una vez, por qué no pensar en la hora trabajada, la hora pagada? Acaba de decir, bueno, hay que ver las experiencias de otros países. Los países desarrollados, ¿no? Que ¿cómo hacen? Pagan por hora. ¿Por qué no hacerlo acá en el Ecuador? ¿Por qué no por lo menos intentar estudiar el tema, analizarlo, socializarlo, discutirlo? El tema de pagar por horas es cuestión del sentido común y mucha gente lo hace cuando contrata ciertos servicios
particulares, ¿no? Cuando uno contrata un servicio en su casa, por ejemplo, de jardinería, paga el servicio, pero en el fondo está pagando como una especie de por hora el trabajo que cuesta tanto la hora. Cuando uno da clases en la universidad, pues hay un pago por horas, digamos, y pasa en todos los países del mundo. Ahora, hoy en día está prohibido por la Constitución. Entonces, si queremos hacer ese cambio, hay que reformar la Constitución. Por eso, en esta propuesta que envió el gobierno y que acogió varias de las propuestas también del sector empresarial, no se incluyó el tema del trabajo por horas, pero es algo que debe existir y nosotros lo hemos venido diciendo desde mucho tiempo atrás. Es así de simple y así de sencillo. Trabajar por horas con todos los beneficios sociales, pero que haya la oportunidad de trabajar por horas. Claro. De esa manera se crean más opciones para las personas y se pueden satisfacer necesidades de trabajo de distinta índole, porque la economía va avanzando, los países se van desarrollando y van surgiendo necesidades diferentes. Hay gente que no quiere trabajar en una sola empresa, quiere trabajar en una empresa acá, en otro acá y tener varias experiencias y trabajar por horas, porque está en una etapa en la que quiere aprender, quiere tener nuevas experiencias, quiere abrir su mente y quiere trabajar en distintos lugares. Madres de familia que quieren compartir hijos con trabajo y que puedan tener la opción de trabajar en distintos lugares por horas. O sea, lo que se haría es dar más opciones para la gente. Y en una economía desarrollada, lo mejor que puede pasar es que hayan más opciones. Y con todas las horas que trabaje, igual va a tener la afiliación al Seguro Social, igual va a tener los beneficios sociales. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, hoy en día, con la situación actual, hay gente que cachuelea trabajando por horas. ¿Por qué no formalizamos el trabajo por horas para que ese trabajo o ese cachueleo, en vez de que sea cachuelo, tenga todos los beneficios sociales y pueda aportarse al Seguro Social y esa persona pueda acceder a salud y a otros beneficios que se dan a través del Seguro Social? Es decir, es cuestión de sentido común, lo que se ha hecho en los países desarrollados. Entonces, es curioso ver cómo personas que salen del país y van a trabajar, porque aquí no hay oportunidades, se van a trabajar a economías donde los códigos laborales son mucho más flexibles. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hacemos acá? En el fondo lo que se necesita es impulsar la economía para que haya mucha oferta de trabajo y las personas puedan elegir. Usted se da cuenta que aquí en nuestro país es curioso porque muchas personas trabajan en algo que no les gusta, que no los llena, que no los realiza como personas, pero tienen que aceptarlo porque si pierden ese trabajo no encuentran otro porque no hay oferta laboral. En una economía en desarrollo, donde se va generando abundante oferta laboral, el sartén por el mango, el poder lo tiene el trabajador. Porque si a mí no me gusta aquí, yo me voy a otro lado porque hay opciones para conseguir y uno puede encontrar el trabajo que le gusta. Y las empresas compiten por retener a los trabajadores porque no quieren que se les vaya. Es costoso que una persona se vaya. O sea, la gente a veces piensa que el empresario anda queriendo despedir en todo momento, ¿no? El que es empresario sabe que contratar es difícil, encontrar a la persona que tenga el perfil ideal y luego, si esa persona sale, volver a conseguir, volver a capacitar, volver a entrenar, es costoso, es molestoso y es ineficiente. Entonces, es mejor retener a las personas. Entonces, fidelizarlas, como quien dice, y darle todas las condiciones. Cuando la economía se desarrolla, las empresas de por sí se van dando cuenta que hay que tener calidad humana, que hay que atender mejor a los trabajadores y que hay que dar mejores beneficios sociales. Las grandes empresas multinacionales lo pueden hacer. Las empresas que van creciendo van dando mejores condiciones. Y esos buenos empleados los van cuidando, los van cuidando. Así es. Los van protegiendo. Así es. Les van dando bonos, etcétera, etcétera. Esas compensaciones que siempre nosotros conversamos aquí en Caché Noticias y Opinión. Bueno, las necesidades están claras. La urgencia de presentar reformas laborales es clara. Lo que no lo tiene muy claro el gobierno es porque no hay ni siquiera una fecha para presentarlas. Otro tema que también nosotros hemos estado hablando. No hay ambiente político. No hay, pero hay que hacerlo, pues entonces, porque ya se necesitan. Se está hablando. ¿Cómo lo vas a hacer con 10 legisladores de 137? Vamos a conversar, pues sentémonos a conversar, a buscar mecanismos. Los pactos no son malos. Es la forma en que se los hace y lo que se ofrece. Y hay que presionar desde la ciudadanía, porque al final los políticos terminan haciendo también lo que les da puntos. Exacto. Entonces, si la ciudadanía presiona sobre el tema laboral, la asamblea y los políticos les va a tocar. Claro. Entonces, es importante también que todos ayudemos a que la ciudadanía lo entienda.
Y más aún cuando me ofrecieron crear más de 1 millón de empleos, 1 millón de empleos en esos 4 años, ¿no? Entonces hay que ver cómo se cumple esa oferta de campaña. Economista, otro tema que nosotros hemos estado hablando aquí es la posibilidad de elevar la edad de jubilación del IES, porque han señalado las autoridades del IES que la situación financiera en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no va para más. ¿Cuál es la posición del Comité Empresarial Ecuatoriano sobre esta posibilidad? El tema de IES es un tema... No hay posibilidad, son declaraciones nomás, cuidado. Delicado. Se podría analizar. Bueno, cuando la persona que decide es la autoridad, la que da una declaración, se convierte automáticamente en una posibilidad, porque el hombre es el que toma las decisiones. Una cosa es que Joana y yo lo digamos, pero si el presidente del directorio del IES dice que por ahí podría ir la cosa, lo podríamos tomar como una posibilidad. Está sobre la mesa. Sí. Bueno, lo que diga. El tema IES es un tema delicado en estos momentos, ya público, el problema financiero, digamos, que puede existir en la institución por años de no haberse manejado como debería manejarse técnicamente, hay denuncias de corrupción, todos las hemos escuchado. Entonces, en el fondo, el IES lo que necesita es una reforma estructural, ¿no? Nosotros desde el sector empresarial hemos hablado varias veces de ir caminando hacia un sistema de capitalización individual, reformar por completo el sistema de seguridad social y que no sea pues un esquema como el que se ha manejado ahora, sino de cuentas individuales donde cada cual ahorra y donde cada cual sabe cuánto tiene en su cuenta de ahorro y cuánto le va a tocar de aquí en una cantidad de años X, sabiendo cuánto ha venido aportando y que cada uno hay un mínimo, pero uno va decidiendo cuánto aportar. Entonces se hace una cultura de ahorro, mayor transparencia, y en otros países ha servido mucho para generar capital por el ahorro que se genera y poder generar mucha inversión nueva. Hasta que eso suceda y hay que empezar a presionar para que haya una reforma, los técnicos tendrán que ver cuál es la manera financiera para poder darle sostenibilidad al IES. Tendríamos que ver toda la información para ver qué es lo más correcto. A nadie le va a gustar que le aumenten la edad de jubilación. ¿Ustedes no apoyarían eso? Tendríamos que ver los números, pero digamos, no es lo primero que nosotros diríamos, ¿no? Porque el trabajador quiere mantener su edad de jubilación. Tampoco subir los aportes, porque eso es quitar el sueldo a las personas, eso es generar más costos para el sector productivo. Entonces, digamos, si técnicamente dicen que esa es la vía, habría que analizarlo bien, pero yo creo que hay que empezar a empujar una reforma mucho más estructural para que el IES se maneje de la manera más transparente, eficiente, productiva posible, para que pueda la gente contar con sus jubilaciones y puedan tener un buen servicio de salud. Es un tema de reforma de fondo. Economista, usted dice, vamos a esperar a tener la documentación para poderla revisar, vamos a revisar ese informe que en este momento está levantando el IES, pero si hay información con la que ustedes cuentan que me parece muy relevante para analizar este tema. La edad de quienes hoy están trabajando, quienes hoy están produciendo, es entre 35 y 50 años. Y pasados esos 50 años, viene para abajo el número de personas que están activamente en el ámbito laboral. Es decir, no se entendería, ¿sí?, que en nuestra realidad se jubile una persona a los 75 años. O sea, eso no ocurre, eso es desconocer la realidad del país. ¿Qué información tienen ustedes sobre a qué edad se jubila un trabajador, una jubilación patronal, y cuál es la población mayoritariamente activa en este entorno? A ver, técnicamente hablando, sí es cierto que si es que no dan los números, hay que aumentar los aportes, y una manera de aumentarlo es, para no aumentar los aportes, elevar el nivel de periodo de jubilación. Lo que pasa es que todavía no hay esa confianza en la institución, porque la gente dice, yo voy a aportar más, ¿y a dónde se va esa plata? Es más o menos lo que ha venido pasando con los gobiernos. O sea, quieren más dinero, ¿y dónde se va para qué se usa el dinero? O sea, hay que recortar ese gasto público improductivo. Lo mismo hay que hacer en el IES. Hay que hacerlo más eficiente, hay que ver cómo se está utilizando los recursos. El tema de la corrupción, que nosotros no hemos hecho la investigación, pero todo el mundo lo escucha, vemos los casos en la televisión. Hay que combatirla, hay que eliminarla, porque ahí se están yendo los recursos. Entonces, cualquier medida que se tome de subir la edad de jubilación, que técnicamente es una medida, si es que no dan los números es una medida, o subir los aportes,
no va a hacer sentido mientras no haya una reestructuración de la institución donde haya mayor seguridad, garantía y confianza de que los recursos se están utilizando bien. Es un tema histórico de nuestro país, ¿no? Se lo ha venido manejando como una especie de sector público en la que ha sido caja chica del gobierno, en la que los recursos no son bien utilizados. Entonces ya la ciudadanía ya está molesta de eso. Nosotros queremos que se maneje como se debe manejar. Y desde el sector empresarial vamos a presionar de acuerdo a nuestro rol y desde nuestra orilla para que IES pues sea una institución mucho más fuerte y intentar trabajar en conjunto con el sector público para levantar al IES, para rescatarlo, para recuperarlo, fortalecerlo y que sirva para la gente, porque hoy en día todos escuchamos servicios de salud tampoco son como deberían ser y ya es momento de cambiar. Pero economista, nuestra no me forma de quede hacer las viendo cosas. ese dato, la edad de la población que hoy está en el mercado laboral y a qué edad promedio una persona se jubila de un trabajo. A ver, claro, me estoy tomando ahí la lección de... Hay aproximada. Hay aproximada, sí. parece que es de 35 y 50 años. No, pero la jubilación es un poquito más arriba. Estamos en los 60, 60 y pico, en la edad que las personas se jubilan normalmente. Pero sí, la población trabajadora pues ha venido bajando en edad, porque obviamente la población juvenil es mayor, entonces cada vez vemos más gente joven trabajando y por eso también quieren subir el valor de la jubilación, porque hay gente joven que va a aportar bastante más tiempo. Entonces sí, el mayor porcentaje está concentrado en gente joven, ¿no? 35, 40 y pico de años. Dato importantísimo. 7:28 de la mañana. A ver, Miguel Ángel, pero como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, diriges, ¿cuántos son? 98. Gremios. Son más de 110 Más de gremios. 110, ¿no? Más de 110. Y por lo tanto, todos son empleadores, ¿no es cierto? Ok. Y los empleadores tienen un representante ante el Consejo de Administración del IES. Así es. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ok. Porque nosotros, me refiero, el Comité Empresarial Ecuatoriano no pide, quizás sea fuerte yo, no exige que esa reingeniería, esa reestructuración que se pide a gritos al IES, porque este señor, el economista Cepeda, que no tengo el gusto de conocerlo, Francisco Cepeda creo que se llama, suelto de huesos, dice, bueno, vamos a aumentar la edad de la jubilación, vamos a elevar las aportaciones al seguro, y no dice pues que al Seguro Social le debe 15 mil millones de dólares, más o menos, el gobierno nacional, pues, y no dice que hay una politiquería en el seguro campesino, y no dice que hay exceso de personal, y no dice las cosas como deben decirse. Pregunto, Miguel Ángel, porque usted no es político, usted es una persona que representa los gremios, hoy día 110 gremios, estaba en la Cámara de Comercio, es hombre de empresa privada, o sea, usted no tiene compromiso político. Ya, sí es bueno presentarle al gobierno nacional lo que dijo Miguel Ángel hace poco, una reestructuración, una limpieza total del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Totalmente de acuerdo. Esa es nuestra función desde afuera, sin ánimos políticos, sin contaminación política en el buen sentido de la palabra, poder hacer propuestas técnicas. Claro. Pero sí, lo que pasa es que ahí en el IES ha habido tanto tiempo de manejarse las cosas en las que no hay información ni siquiera de muchos aspectos, que es difícil hacer una propuesta concreta desde afuera. Lo que sí podemos hacer es exigir que ahí hay una reestructuración total. Si el gobierno le debe dinero, sí, tiene que pagar lo que tiene que pagar. Cuando el IES se formó como un triángulo de tres lados, donde estaba el gobierno, empleadores y trabajadores, y los tres aportaban. Si usted le quita un aporte de uno, se daña la estructura inicial con la cual pues se financia el sistema de seguridad social. Entonces, mientras siga con ese esquema, el gobierno tiene que poner, de lo contrario va a haber desfinanciamiento. Pero yo creo que hay que ir a un tema mucho más profundo, ¿no? Hay que cambiar la esencia, los incentivos internos, los indicadores internos para que sea un sistema mucho más eficiente, y nosotros pensamos que ir hacia un sistema de capitalización individual es la vía correcta.
Una última consultita que no quisiera dejarla escapar, economista. Bueno, los niveles de inseguridad y de violencia que estamos viviendo en todo el país, principalmente en Guayaquil, eso afecta a la reactivación económica, afecta directamente a los locales comerciales. Hemos visto cómo un día viernes en la noche están prácticamente vacíos. ¿Qué pedido, qué llamado, qué exigencia le hacen ustedes a las autoridades como principal fuente de empleo, ¿no? ¿Qué le hacen a las autoridades? ¿Qué le piden? Sí, cuando usted conversa con empresarios, emprendedores, comerciantes, especialmente cuya fuente de ingresos es por el flujo de gente que va a sus locales comerciales o a sus restaurantes o no sé, a sus negocios en particular, el tema de seguridad es probablemente el tema de preocupación número uno, ¿no? Correcto, sí. Si es que la gente no sale a las calles por temor o sale menos, hay menos flujo de gente, menos ventas y la economía pues se golpea. Y si hay un frenazo ahora, por eso. Sí, sí hay un freno, igual La gente se defiende. prefiero ser positivo de que vamos avanzando porque sí, las ventas en el 2021 crecieron en relación al 2022 significativamente, casi alcanzamos los niveles del 2019 prepandemia, 10 provincias sí superaron los niveles de venta de prepandemia, son datos positivos para ser optimistas. No, y este año también está mejorando un poquito. Sí, aún con toda la inseguridad, pero sí, eso frena y no nos permite avanzar. Entonces hay que trabajar en conjunto, darle todo el respaldo a la policía para que actúe como debe actuar, a la inteligencia policial también para luchar contra el narcotráfico, que es un problema de otro calibre y de otro nivel del de la inseguridad común, y atacar también pues las causas. Un problema de narcotráfico, de inseguridad, tiene causas y efectos, hay que trabajar sobre las dos. Efectos tiene que trabajar la policía, las distintas autoridades que le den el respaldo a la policía, las leyes que apoyen a la policía para poder tener un policía pues empoderado, seguro de poder actuar, obviamente pues cumpliendo todos los parámetros de los derechos humanos, pero que pueda actuar, que el sistema de justicia actúe como tiene que actuar. Eso como efecto y como causa, sí, problema económico, un país pobre, un país donde no hay empleo, lastimosamente, sin justificar a nadie, pues cuando uno no tiene que comer y le presentan la oportunidad de un dinero fácil, pues son fácil presa para caer, una tentación que muchos no lo piden, y peor si hablamos de falta de educación en nuestro país, pues es más fácil que las personas caigan en eso. Entonces hay que trabajar para mí desarrollo económico. Hoy me toca hablar desde la orilla de la economía, pero es que en un país si no hay desarrollo económico, no hay crecimiento económico, no hay producción, no hay inversión, al final los problemas sociales también empiezan a surgir. Entonces creo que hay que comprometernos y trabajar, hacer un acuerdo nacional de que en temas económicos hagamos lo que hay que hacer y no supeditemos la economía a la política y menos a las medidas populistas. 7 de la mañana, 34 minutos y la personal. Y si suena ese celular y contesta Miguel Ángel González y en el otro lado de la línea está Guillermo Lazo y le dice: hola Miguel Ángel, ¿quién habla? Guillermo Lazo, presidente, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Mire, ven a ayudarme al Seguro Social. ¿Al Seguro Social? Al Seguro, ven a ayudarme. Tremendo, ¿eh? ¿Qué dice Miguel Ángel? Ahí lo Le cuelga la llamada. Ahí lo quiero ver, ¿ah? A ver, claro, en estos momentos yo estoy en otro rol, no estoy, tengo todavía tiempo en Cámara de Comercio, Comité Empresarial, desde nuestra orilla pues también hay mucho que hacer, como usted dice, hay un representante de los empleadores en el Consejo Directivo, hay que acercarnos a él, trabajar en conjunto, ver qué hay ahí para también desde el sector empresarial reformar. Le va a decir no al presidente. Pero sí, algo que sí es importante de lo que usted está comentando es que sí hay buenos elementos que no quieren ir pues a la función pública, que no quieren ir a cambiar las instituciones por diferentes razones, comprensibles. Y básicamente la familia. La familia, en el tema IE se habla también pues de las mafias que hay internamente. Claro. Entonces la gente no quiere contaminarse, la gente no quiere poner en riesgo su familia y eso es comprensible. Entonces, bueno, es un tema para larga conversación, pero sí, esperemos que buenos elementos, que personas comprometidas puedan sumarse al sector público, hay que apoyarlos. Sí, en cuanto vayan en esa línea, ¿no?
Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caché Noticias. Encantado, un gusto aquí y siempre a las órdenes. Y éxitos en su nuevo reto. Gracias, muchas gracias.